Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos, los que estamos aquí congregados y los que nos acompañan a través de las diferentes plataformas hasta ahí donde se encuentra. Que el Señor le bendiga. Esta noche quiero invitar a abrir la Sagrada Escritura y lo vamos a hacer en la Epístola a los Hebreos, capítulo número 12. Epístola a los Hebreos, capítulo número 12, y voy a leer dos versículos, versículos 2 y 3. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dejémoslo ahí. Padre, que estás en los cielos, te damos a ti las gracias por la bendición que nos das de leer tu buena palabra. Ella es alimento para nuestra alma, fortaleza y bendición. Te pedimos que nos des la porción de cada día, que nos des la ministración de tu Espíritu, y que tu palabra nos edifique, nos fortalezca, nos levante, nos renueve, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento los que están en este lugar, y usted, por favor, présteme su atención. El pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón compartir esta noche lo he titulado: considerad los sufrimientos de Jesús. Amén. Considerad los sufrimientos de Jesús. En el capítulo que hoy leemos es interesante observar el contexto de el párrafo o los versículos leídos. Y en ese contexto hemos, si usted lee el contexto, se dará cuenta que el capítulo anterior, el escritor hace un listado de hombres que obtuvieron grandes bendiciones de Dios, grandes milagros y maravillas de parte del Señor. Y muchas de las ediciones bíblicas encabezan el capítulo como los héroes de la fe, o los hombres de fe, los ejemplos de la fe. Y ahí se dice, pues, se habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Jefté, de Samsón. Se habla de una cantidad de siervos de Dios en toda la historia sagrada, el Antiguo Testamento, que vivieron la fe, que caminaron en fe, que desarrollaron su vida en la fe. Es interesante por lo menos estudiar así a cada uno de ellos en lo particular. Por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham es llamado por Dios cuando tiene 75 años de edad, y la finalización de su vida, su muerte, sucede en su año 175. Quiere decir que solo Abraham vivió 100 años de fe. Ahora, esos 100 años de fe que Abraham vivió, por supuesto, hubo teofanías. Es decir, una teofanía es cuando Dios se presenta en forma humana. En el Antiguo Testamento hay teofanías, y algunos prefieren llamar cristofanía cuando se habla de el ángel de Jehová apareciéndose a diferentes personajes, como por ejemplo
a la mujer de Manoa y a Manoa mismo, quienes fueron los progenitores de Samsón. Se apareció también a Josué en su capítulo número 5, se apareció también a Moisés, se apareció innumerables veces en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Entonces, en el caso de Abraham vivió teofanías, hubo para él pactos, promesas, desafíos, hubo para él milagros, bendiciones, prosperidad, gloria. Es lo que vivió Abraham en esos 100 años de fe. Y si nosotros hiciéramos un repaso de todos estos personajes que se hablan en el capítulo número 11, encontraremos grandes testimonios, circunstancias diferentes, ocasiones diferentes, personalidades diferentes. Sin embargo, todos tuvieron de parte de Dios la gloria, la revelación, la bendición, la administración, el poder, la sobrenaturalidad. Y todo ello a nosotros que hoy también andamos en el camino de la fe debe animarnos, debe fortalecernos. Pero hay una situación, y es que si uno es detallista y también, que dijera realista, si usted lo quiere llamar de esa manera, debe admitir que si bien es cierto, el plan de Dios es perfecto y la fe es un regalo glorioso y maravilloso, eterno y glorioso, también es cierto que todos los hombres que ahí se mencionan fallaron, tuvieron sus fallas. Porque Abraham, incluso siendo el padre de la fe, usted lee su historia y encontrará 2 que 3 errores garrafales que Abraham comete, como por ejemplo el episodio de Agar, el episodio de hacer pasar a su mujer como hermana ante un rey y exponiendo la dignidad de Sara. Encontramos también que Isaac, en medio de la hambruna, lo que hace, al igual que su padre anteriormente, es ir a Egipto, etcétera, etcétera. Es decir, no hubo un hombre que la Biblia describa en el Antiguo Testamento como perfecto. Es más, cuando se habla de David, que también es un héroe de la fe, se dice que era el hombre conforme al corazón de Dios. Y hay una cita bíblica en la que aparece entre paréntesis, excepto el caso de Urías. Es decir, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero tuvo una mancha, tuvo una tacha, tuvo un error, tuvo una bajeza. Entonces, si consideramos los grandes héroes del ayer y consideramos las glorias que vivieron, pero también las debilidades humanas que sufrieron y que también son atestiguadas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Nuevo Testamento dice que Elías, que era un hombre que oraba a Dios para que cayera fuego del cielo, que era un hombre que también por su palabra el cielo se cerraba y no llovía, y por su palabra el cielo se abría y había lluvia. Es decir, vivía en niveles sobrenaturales. De hecho, Elías y su sucesor Eliseo marcaron una época gloriosa de milagros en el pueblo de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Santiago testifica y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y vemos que Elías, después de tener un evento glorioso en el que dejó avergonzados a 850 profetas, los sumados de Baal con los de Acera, la Biblia dice que le temblaron las piernas y tuvo miedo por la amenaza de una mujer, de la tal Jezabel. Entonces también hubo flaqueza. Ahora, ¿cuál es el punto? Que uno dice, bueno, si estos grandes hombres que detuvieron el sol, como Josué, que dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón, como Elías, que dijo, si soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo, y como todos esos que hicieron grandes milagros y prodigios, Moisés, que desató
Dios, por supuesto, por medio de él, las 10 plagas de Egipto, y con todo provocó su acción, la lepra en María, su hermana, porque él se metió con una mujer cusita. No fueron intachables. Tuvieron sus bajezas, tuvieron sus situaciones difíciles. Entonces la idea es que si aquellos hombres de fe que son enlistados en el capítulo 11 tuvieron debilidades, bajezas, tuvieron situaciones vergonzosas incluso, ¿cuánto más podríamos decir nosotros hoy? ¿Cuánto más nosotros hoy? Alguien, recuerdo cuando comenzaba la carrera cristiana, me enseñó esta oración en un lunes de oración en la iglesia. Se quedó a la par mía y me dijo, oremos así, me dijo. Nos pusimos de rodillas a la hora de la oración y levantó las manos y me dijo, repita todo lo que yo voy a orar. Y yo obediente, era nuevo en la iglesia. Y él levantó las manos y comenzó a decir, Señor, dame la fuerza de Sansón. Y yo también, vea. Sí, Señor, lo que este dice, dame también a mí la fuerza de Sansón. Dame, Señor, la sabiduría de Salomón. Dame la paciencia de Job. Dame, y comenzamos a pedir todas las grandes características de esos grandes hombres de la fe. Pero hay que admitir, también tuvieron debilidades. Y si ellos tuvieron debilidades, en la palabra, el Espíritu no oculta las imperfecciones de ellos. El Espíritu Santo no está interesado en ocultar tampoco nuestras propias deficiencias o debilidades. Entonces nosotros tenemos que reconocer que perseverar nos cuesta. Nos cuesta. Cuesta perseverar. Cuesta mantener el paso. Cuesta estar firme. Cuesta estar ahí sin doblegarse. Cuesta soportar los vientos contrarios. Cuesta enfrentarse a las vicisitudes de la vida. Cuesta muchas veces guerrear en contra de los enemigos de la fe. Cuesta soportar el agravio. Cuesta sufrir la ofensa. Cuesta padecer a causa de nuestros detractores, porque todos tenemos detractores. No le caemos bien a todo mundo, sino que hay gentes que se preocupan por perseguir nuestro mal y que se gozan pensando en nuestro fracaso, pensando en nuestra derrota, pensando en nuestro acabose, pensando en vernos ahí tirados, hechos pedazos, sufriendo, avergonzados. Y hay gente que ese es el deleite para ellos, ¿no? Y señalan y apedrean y lanzan la primera piedra y la segunda y la tercera. Estos desgraciados son peores que los que llevaron a la mujer adúltera a Jesús. Porque cuando Jesús les dijo, bueno, el que de ustedes esté sin pecado, tírele la primera piedra. Mire, aquellos desgraciados, por lo menos tenían un corazón que les acusaba y todavía cierta sensibilidad a ese corazón, a tal grado que uno a uno dice la palabra que se fueron. Pero los desgraciados de hoy no se detienen. Esos tiran piedra. Los desgraciados tiran piedras del siglo. ¿Qué siglo estamos? ¿Ah? 21. Son terribles. Entonces, hermanos amados, cuando uno piensa en eso, uno dice, esta carrera es imposible. No vamos a llegar. Y peor, cuando miramos en nuestro derredor, y para vergüenza nuestra lo digo, es decir, nuestra en el conglomerado de la iglesia. ¿Cuántos conocen a algún pastor, a algún diácono, algún obrero, algún predicador, algún servidor de la iglesia o algún creyente de aquellos fuertes en la fe
en otrora y que ahora abandonaron las filas cristianas. Es triste, pero es cierto. ¿Y cómo le llamamos folclóricamente en la iglesia? Caídos. ¿Te acordás de aquel hermano que era chispudo y que alababa y aplaudía y se gozaba y respaldaba y que iba para las grandes ligas espirituales? Así. ¿Y qué se hizo? Anda caído. Cayó en pecado. Anda en el mundo. Anda preso del diablo. Anda preso de la maldad, preso del pecado, preso de esto o de aquello. Fracasó en la vida espiritual, naufragó en la fe, el término que utiliza el apóstol, los náufragos en la fe. Y entonces cuando uno mira eso, como dice la palabra, el que piense que esté firme, mire que no caiga. O sea, a veces uno se cree tan firme que tira la escupida y no se da cuenta que la está tirando para arriba. Es terrible. Y el que escupe para arriba, ¿qué le pasa? A él le cae. Ni ha bajado la cara cuando ¡pah! Ya le ha caído en su misma cara. Pero lo cierto es que cuesta. Y que lo difícil del evangelio nos puede desanimar. Y muchos se han desanimado. Y muchos pierden el fuego, pierden el calor, pierden el ardor, pierden aquel nivel de gloria, pierden, hermanos, la vivencia, la vivificación del evangelio en la vida. Y poco a poco vamos entrando en zonas peligrosas de frialdad, de frivolidad espiritual, y muchos abandonan la oración intensa, el ayuno, la congregación, el deseo de la perseverancia, y poco a poco uno va aminorando el paso y caminando cada vez más lento. Los que antes corrían hoy van trotando, los que antes trotaban hoy caminan, y los que iban caminando ya están estacionados y ya no avanzan. Ya la cosa se puso difícil. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, pues? Y aquí es donde aparece este verso. Después del capítulo 11, que dicen, miren, por la fe José, por la fe Gedeón, por la fe Jefté, por la fe Barak, por la fe. Y el capítulo número 12 dice así: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, ¿cuáles son los testigos? Todos los héroes de la fe, como Isaac, Jacob, José, Moisés, mencionados en el capítulo 11. Entre ellos también la mujer Rahab, como una mención de otras mujeres que también nosotros sabemos que hubo en el Antiguo Testamento, como Ruth, como Noemí, como Débora, como Jael. Hay mujeres en el Antiguo Testamento mencionadas como héroes también de la fe. Y entonces dice, consideren, porque esos están en derredor nuestro, esa tal grande nube de testigos. Pero dice, mire, al final del versículo número 1, dice, despojémonos del peso del pecado, corramos con paciencia la carrera. Es decir, reconozcamos que así como ellos eran imperfectos, si ellos tenían una imperfección, nosotros tenemos dos. Si ellos tenían una bajeza, nosotros tenemos más. Si ellos tenían, hermano, un leve problema, nosotros tenemos un montañón de problemas, de situaciones que nos hacen dudar, que nos hacen titubear, que nos hacen cavilar. Voy, no voy, sigo, no sigo, le doy o no le doy, camino o no camino, acepto el reto o no lo acepto, pongo la mano en el arado o no la pongo, camino hacia adelante o mejor camino hacia atrás. ¿Qué voy a hacer? Porque esto me desanima. Y allá aparece el verso 2. Oigan, los que se están desanimando,
los que están renunciando, los que están perdiendo el paso, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí viene lo bueno. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Y cuál era el gozo que estaba puesto delante de él? Dígamelo usted. Dígamelo. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? Era la iglesia. Si en Efesios lo dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así mismo como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para amarla, para santificarla, para alabarla. Entonces, cuando Jesús aceptó toda la oposición, enfrentarse a los detractores, enfrentarse a las fuerzas del Averno, a las maquinaciones del diablo, cuando él decidió enfrentarse a los religiosos de su época, a los gobiernos de su época, a las situaciones contrarias, lo hizo porque delante de él había un gozo puesto. Era la salvación suya y la mía. Aleluya. Y luego el versículo 3 que leímos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad los sufrimientos de Jesús. No puedo desmayar. No puedo perder el paso. No puedo darme por vencido. No puedo renunciar. No puedo volver atrás. Si la Biblia lo dice, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es digno de mí. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en el blanco perfecto que es Cristo. Debemos correr la carrera con paciencia, con gozo, poniendo nuestra mirada en el Señor y no perdiendo el paso. Y si alguno de los que estamos aquí reunidos o de los que están con nosotros a través de los diferentes medios consideramos haber perdido el paso, así como hemos perdido el paso, consideremos los sufrimientos de Jesús para hacer por nosotros una obra completa. Y al considerar los sufrimientos de Jesús, gocémonos, fortalezcámonos, animémonos, levantémonos. Levantémonos, hermano. O sea, ya Jesús lo hizo por nosotros. Y entonces, cuando Jesús hace una obra completa, Él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Pero no vino sin que Él muriera en la cruz, sin que fuese sepultado 3 días sin resucitar y aparecerse a la iglesia con pruebas indubitables durante 40 días. Pero después vino el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Por su obra perfecta. Entonces nosotros tenemos que considerar lo que Dios hizo. Si nosotros nos consideramos a nosotros mismos, estamos como en Hebreos, que dice, consideren a Abraham. Él no consideró su cuerpo. Si él hubiera considerado su cuerpo ya casi muerto, dice, y el de su mujer, que hasta había cesado la costumbre normal y natural de las mujeres, no consideró, sino que consideró el poder de Dios. Entonces nosotros debemos considerar la obra de Cristo, y la consideración de la obra de Cristo debe de ser para nosotros suficiente para seguir adelante. Consideremos varias cosas, hermano. Yo voy a decir así rapidito. Número 1,
Cristo dejó su gloria y vino y nació como hombre. Dejó su sitial de honor, dejó su sitio donde recibía alabanza y adoración por todas las cortes celestiales para nacer como hombre. Si Él dejó su gloria por nosotros, debemos considerar esa kenosis, la palabra griega que significa vaciamiento, antes de aflojar el paso, antes de renunciar a la fe, antes de volver atrás. Consideremos lo que Cristo dejó por usted y por mí. Ahora, Él dejó su gloria. ¿Qué es lo que usted ha dejado por Él? ¿Qué es lo que nosotros hemos dejado por el Señor? Porque la Biblia dice, los apóstoles en voz de Pedro le dijeron al Señor: Señor, ¿y qué le vas a hacer a aquellos que hemos dejado padre, madre, hijos, negocios? Porque si ustedes leen, Leví se levantó del banco de los tributos para seguirle. Juan y Jacobo, Pedro y Andrés su hermano dejaron las redes para seguirle. Y todos los hombres que él llamó dejaron donde estaban para seguirle. Y en el Antiguo Testamento, cuando Elías le echa el manto a Eliseo, Eliseo le dice a Elías: mira, déjame que vaya y entierre a mis padres y después te sigo. ¿Y yo qué tengo contigo? El trato de Dios contigo, no conmigo. Pero Eliseo entendió y dice que agarró los bueyes, los mismos bueyes que tenía, los sacrificó, y con el mismo arado y la misma madera que trabajaba con los bueyes, hizo el altar y los quemó delante de Dios, y se convirtió en el servidor de Elías. Entonces la pregunta es: si el Señor dejó su gloria, ¿qué es lo que nosotros hemos dejado por Él? Pensemos, ¿qué hemos dejado por Él? Debemos dejar entretenimientos, debemos dejar la pasividad, debemos dejar el mundo, la carne, el pecado, debemos cerrarle las puertas al enemigo, al diablo, a Satanás. Debemos renunciar a toda tentación, a todo pecado y a todo peso que nos asedia. Debemos renunciar a todo. Ahora, Él dejó todo eso y se humilló, nació como hombre y sufrió las limitantes propias de haber nacido en una de las familias más humildes, porque en Él, como le dijo 12 años después de su nacimiento a José y a María: ¿acaso no sabíais que en los negocios de mi padre me era menester estar? Consideremos las prioridades de Jesús. ¿Cuál era la prioridad de Jesús? Si Él es Dios. Y en el Antiguo Testamento Dios le dice a su pueblo: hey, si yo quisiera oro, si yo quisiera plata, si yo quisiera vacas, si yo quisiera esto y aquello, no se los pediría a ustedes, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces Cristo renunció a todo, porque vino y su prioridad era hacer la obra redentora y salvarnos a nosotros como su amada iglesia. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué dicen las sillas vacías en las congregaciones de las prioridades de la iglesia de hoy? ¿Qué dice la flojera espiritual de las prioridades de los creyentes de hoy? ¿Qué dice la apatía? ¿Qué dice la frialdad? ¿Qué dicen los cultos secos, simples de las iglesias de hoy con respecto a las prioridades de la iglesia? Estamos como estamos porque le dimos vuelta a las prioridades. Y hoy, desde los ministros del altar hasta el último que se sienta en la banca, tenemos prioridades distintas. Para algunos ministerios la prioridad es el dinero, la fama, la riqueza, el señorío, la autoridad.
No, para el Señor la prioridad era su obra redentora. Entonces para nosotros la prioridad primero es la salvación de nuestra alma. Y luego la salvación de todo aquel prójimo, es decir, los que están próximos a nosotros. Y en eso debemos trabajar. Consideremos los sufrimientos de Jesús. ¿Por qué sufrió? ¿Qué es lo que Él hizo? Ahora, consideremos a Jesús enfrentando a la oposición. Porque contra Él se vinieron fariseos, saduceos, herodianos, el imperio romano, y como si fuera poco, los mismos judíos de su nación gritaban: crucifícale, crucifícale. ¿Lo detuvo eso al Señor? No, no lo detuvo. No lo detuvo. Nosotros ni tenemos la enfermedad y ya nos detuvimos. Hoy no voy a ir porque mire, yo creo que me quiere dar, ni le ha dado. Yo siento como que me quiere dar. Misión cristiana a los hipocondríacos. Ni han salido las enfermedades, pero ellos ya la tienen. Dicen que ha comenzado allá en Europa la gripe aviar y los fríos carnalones de aquí, de El Salvador, ya tenían la gripe aviar. Y todavía estaba en Europa la cosa. Y ni vino aquí quizá. Pero son excusas, 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 excusas y más excusas. Porque no hemos enderezado nuestras prioridades. ¿Qué dice la palabra? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás son añadiduras. Pero es que las añadiduras son buenas. Gloria a Dios. Pero es que las añadiduras son bendiciones y uno se deleita. Amén. Pero no se olvide, son añadiduras. Si Dios se las da, disfrútelas. Gócelas. No hay problema. Pero no se olvide, son añadiduras. Porque cuando la vida acabe, cuando la diaconisa pelona llegue, aquí vengo, mijo, a traerte. Todas aquellas cosas que le robaron su tiempo, su esfuerzo, su dedicación y que no eran cosas espirituales, trabajos en el Señor, comisión de parte de Dios para nosotros. ¿Qué? Y lo que ha provisto, ¿para qué te va a servir? Aunque usted deje ahí una carta: yo cuando me muera, por favor que nadie me quite mi coronita de oro. Quiero que me entierren con mi coronita de oro y con mi pantalón caqui que me costó tanto y con mis zapatillos chivos que me trajeron de Italia o de Brasil. ¿De qué va a servir? ¿De qué va a servir? No, hay gente que ha pedido que lo entierren con su Ferrari, con su Camaro. No, hombre, yo en los Camaros, los Ferrari, ahí los dejo. Mejor camino. Es que no hay que perdernos, hermano. El reino de Dios y su justicia son lo primero. Buscad primero el reino de Dios. Entonces, considerad los sufrimientos. Considerar a aquel, es decir, a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir eso? Que es permitido el cansancio. Que nos vamos a cansar en un momento determinado es un hecho. ¿Por qué? Por las limitaciones de nuestra naturaleza. Pero dice: para que no se canse hasta desmayar. Cansate, papá, pero no te desmayes. Estoy cansado, es normal. Pero no se desmaye. No se desmaye. El que desmaya es aquel creyente que ya cayó en un estado de inconsciencia. Si el que desmaya traba los ojos y ¡pa! Y hasta llegó. Y quedó inconsciente. Y no sabe si hay frío, si hay calor, si tembló, si se cayó un palo, una rama. No, él no sabe nada, está desmayado. Inconsciente totalmente. Creyentes inconscientes ya están desmayados.
Entonces dice, no, no lleguen a ese desmayo, levántense, avívense, sigan adelante, corran de tal manera, pongan los ojos en Jesús, consideren lo que Él sufrió, anímense, fortalezcanse, pero no renunciemos, no perdamos quilates, no volvamos atrás, no volvamos atrás. Y si uno es consciente, como que ya el nivel no es igual, como que ya perdimos fuerza, constancia, perseverancia, espíritu de sacrificio. También la Biblia dice, paraos un momento y meditad en las sendas antiguas. Antigüe, decía mi padre. Considerad las sendas antiguas. Ordenemos el pensamiento, ordenemos los pasos, sacudámonos la frialdad, sacudámonos todo aquello que nos estanca y no nos queda otra. Sigamos adelante. Yo prosigo al blanco perfecto que es Cristo. Prosigamos. No nos queda otra, prosigamos. ¿Qué otros no quieren? Hay a ellos. ¿Qué otros abandonan? Ni modo. ¿Qué otros se frustran? ¿Qué otros se pierden en el camino y entran en laberintos y son provocadores, contenciosos, mutiladores del cuerpo de Cristo? Hay a ellos. Pero nosotros pongamos la mirada en el Señor y sigamos adelante. ¿Qué les parece si esta noche le decimos, Señor, yo pongo mi mirada en ti? Considero a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, pero que no desmayó hasta hacer una obra perfecta. Me pongo en las manos de mi amado Jesús, Salvador mío, para que Él, la obra que un día comenzó, la perfeccione. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por invitarnos a no desmayar, a considerar los sufrimientos de nuestro amado Salvador, para que esos sufrimientos, esos padecimientos y esa obra gloriosa inyecten en nosotros fe, ánimo, inyecten en nosotros santificación, justificación, perseverancia, solidez espiritual. Concédenos, Señor, nueva gloria del Evangelio, nuevas glorias espirituales, nueva sobrenaturalidad. Haz milagros, prodigios, mueve tu mano poderosa en medio de la iglesia, sana enfermos, echa fuera demonios. Señor, fortalece al débil, provee al necesitado, levanta al caído. Señor, bendice a cada uno por nombre, de acuerdo a su necesidad y conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, reciba usted que nos ha acompañado a través de las redes, ahí donde está, que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca, que el Señor le levante, que el Señor le inyecte fe, le inyecte bendición, que Él haga una obra completa y plena y que pueda usted ser victorioso en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mientras la iglesia ora acá, yo le agradezco a usted que ha estado con nosotros y le invito a que nos sintonice los días martes y jueves a las 6 de la tarde, domingo 9:30 de la mañana, todo en horario de Centroamérica. Que el Señor le bendiga.